Bienvenidos a la última parte de la serie que hemos dedicado al análisis del documento de trabajo para la etapa continental del Sínodo 21-24. Carismas, vocaciones y ministerios. En este apartado, de los puntos 66 al 70, tratan de la corresponsabilidad, es decir, los sinodales junto con Francisco quieren implicar a todos en las tropelías que se van a llevar a cabo en un futuro no muy lejano dentro de la Iglesia, desarticulándola y rompiendo su estructura. Punto 66. En este punto repiten que en todas las parroquias participantes en el sínodo, todas las decisiones que se toman en conjunto. Todos los fieles son escuchados, incluyendo a las mujeres. Lo que va a suceder es que cuando termine el sínodo van a decir: todos nos reunimos, nos escuchamos y todos decidimos y todos juntos llevaremos a cabo las decisiones tomadas, quitándole liderazgo a sacerdotes, obispos, etc. Lo que Francisco y los sinodales buscan con su sinodalidad es aligerarse el peso de la cruz de pseudopastor junto con sus perniciosos asistentes en la toma de decisiones para después decir: nada puedo hacer. Esto originará que se empiecen a hacer cosas diferentes en cada parroquia. Podemos prever que ese será el proceder para determinar las conclusiones del sínodo en las que, en un momento dado, han sido hechas a modo por Francisco y sus secuaces. Por lo tanto, lo del sínodo es energía, recursos y tiempo perdido. Punto 67. Dice, y cito: ha ayudado a redescubrir la corresponsabilidad que proviene de la dignidad bautismal y ha permitido la posibilidad de superar una visión de la Iglesia construida en torno al ministerio ordenado, para avanzar hacia una Iglesia toda ministerial, que es comunión de carismas y ministerios diferentes. Fin de cita. ¿Quieres superar, vencer obstáculos o dejar atrás? La Iglesia construida en torno al ministerio ordenado, es decir, los sacerdotes. Traducido: quitar a los sacerdotes, obispos ordenados, etc., para que todos participen de forma igualitaria. La Iglesia es un cuerpo en el que todos tenemos y estamos llamados a ejercer talentos y carismas distintos. No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies, no todos pueden ser estómagos, porque no se tendría un sistema y un organismo funcional. La Iglesia es un conjunto de talentos y vocaciones diferentes que se unen entre sí para formar el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, donde Él y solo Él es la cabeza. En pocas palabras, este sínodo es anti-Iglesia católica y por lo tanto es herramienta del anticristo, porque está destruyendo el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Punto 68. En este punto, los laicos se quejan de que quieren una mayor participación y que el margen de maniobra no está claro. Esto es increíble, que después de 2000 años de aplicarlo sin problema, ahora resulta que a la nueva generación no le guste y no lo apruebe, y según ellos no lo entiendan, porque sí lo entienden. Y con saña quieren destruir a la Iglesia católica que es de Jesucristo. Punto 69. En este punto reconocen la variedad de carismas que surgen de forma organizada a través de nuevas comunidades religiosas y que se encuentran inevitablemente con la institucionalización, y reconoce que las estructuras forman parte de la vida de la comunidad cristiana. En este punto se les olvida todo lo que criticaron en puntos anteriores, como puedes ver en el video número 5. En el punto 70 reconocen los dones carismáticos que ayudan a la Iglesia a rejuvenecer y que son inseparables de los dones jerárquicos. Aquí reconocen que la estructura jerárquica es un don, y en puntos anteriores se quejaban de la estructura jerárquica
y proponían desaparecerla. Establecen que es un desafío para su sinodalidad armonizar estos dones que acabamos de mencionar sin oponerlos, lo cual es algo ilógico, porque uno es inherente al otro. Empieza a desarmonizarse cuando se ve que ciertos elementos jerárquicos de la Iglesia toman un camino que no es el de Jesucristo y utilizan la estructura como plataforma para promover las ideologías del mundo e implantarlas dentro de la Iglesia. Respecto a que ayudan a rejuvenecer a la Iglesia, debemos tener presente que la cabeza de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo, quien es ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, siempre es actual, siempre es joven y siempre es vital. Nos quieren hacer creer que la Iglesia es arcaica y obsoleta, pero al hacerlo están desestimando a Jesucristo. Tema 3.4. La sinodalidad toma forma. En el punto 71 se descubre totalmente la verdadera intención del sínodo y se comportan como un gobierno civil, populista y corrupto. En el segundo renglón mencionan que no hay que tenerle miedo al proceso sinodal. El solo hecho que digan que no hay que temer es como la enfermera diciéndole al niño: no vas a sentir el piquete de la aguja. Luego continúa que es, y cito, un proceso constante de discernimiento común. Fin de cita. El discernimiento va a ser guiado por ellos. Las ideas van a ser puestas por ellos y la decisión va a ser aprobada y aplicada por ellos. Y por ellos me refiero a esa figura que mencionaron en el documento de la espiritualidad del sínodo, que no definieron y no especificaron quién era esa autoridad. Al final de este numeral, cito, la Iglesia necesita también dar una forma y un modo de proceder sinodal a sus propias instituciones y estructuras, especialmente a las de gobierno. Fin de cita. ¿Quién los entiende? En párrafos anteriores que analizamos en el video anterior, decían que la estructura jerárquica de la Iglesia Católica era un estorbo y que había que quitarla, y ahora resulta que en su Iglesia sinodal, nueva y flamante, va a haber una estructura con sus propias instituciones. Podemos percibir que quienes redactaron este documento no se pusieron de acuerdo, porque la mano no supo lo que escribió el pie. Bonitos y armónicos talentos, y además nadie de ellos mismos leyó el documento en conjunto para corregir estas inconsistencias, o es una estrategia para confundir, revolver y sonsacar. Cito, corresponderá al derecho canónico acompañar este proceso de renovación de las estructuras a través de los cambios necesarios en las disposiciones vigentes actualmente. Como podemos ver, concluye el párrafo, que como buena república bananera con el líder bananero de Bergoglio, van a cambiar las estructuras y leyes de la Iglesia contenidas en el derecho canónico para introducir los cambios y generar una metamorfosis de la Iglesia Católica de nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia Sinodal de Bergoglio, alias Francisco. En el punto 72, como buenos engañabobos, los sinodales abogan por la oración y estar atentos a la escucha del Espíritu, y como siempre en los documentos del sínodo, los incautos piensan que se refiere al Espíritu Santo, mas sin embargo, si reflexionamos un momento, a Francisco le gustan como los espíritus de las tribus indígenas de Canadá, que no son espíritus de Dios, y lo que no es de Dios es del diablo. Estructuras e instituciones. En el punto 73 se resalta que en cada región de un continente tienen una dinámica histórica particular y una fisonomía peculiar. Este aspecto que ellos resaltan dentro de la Iglesia Católica no es válido. Ellos están tratando de justificar el desmembramiento de la Iglesia para adaptarlo a cada región, a cada comunidad.
pero se les olvida que toda iglesia doméstica y particular, al igual que la universal, debe tener la misma fisonomía, que es la fisonomía de nuestro Señor Jesucristo. Si se busca una nueva fisonomía, implica que ya no se quiere la fisonomía de nuestro Señor Jesucristo. Y si se cambia esta fisonomía, deja de ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien visita la casa de un amigo, se adapta y respeta sus costumbres, sus reglas, su estilo de vida. Y eso mismo sucede con la iglesia. Jesucristo es el anfitrión, y todos somos invitados a la mesa del Señor, y todos debemos sujetarnos a sus reglas. Francisco no se da cuenta que va desnudo con sus ocurrencias y caprichos tendenciosos. Dejó de revestirse con las enseñanzas de Jesucristo y de reconocer las verdades con las que se debería dirigir al pueblo de Dios. Es lamentable que ninguno de sus secuaces más despiertos y que están con él para no perder su puesto, no le digan que se ha salido de los márgenes eclesiales que instituyó nuestro Señor Jesucristo en la cátedra de Pedro. De los puntos 74 al 78, después de mucho bla bla bla, dicen que las síntesis demuestran que las instituciones de la Iglesia no sean consultivas, sino que sean, entre comillas, lugares donde las decisiones se tomen en base a procesos de discernimiento comunitario y no según el principio de las mayorías. Cierro comillas. Entonces, uno se pregunta, ¿quién va a tomar la decisión después del discernimiento comunitario si no va a haber democracia? ¿Para qué reunirnos en comunidad a discernir si al final de cuentas la comunidad no va a participar en el resultado final? Entonces, el pastor o guía de la comunidad, o como se le vaya a llamar a la autoridad competente, como ellos le llaman, después de discernir con todos sus seguidores, después de escucharlos, hará a un lado las opiniones de la gente, para luego él imponer su parecer. En el punto 79 hablan de que la Iglesia debe transparentar sus asuntos económicos, pero los feligreses damos las limosnas y donativos de buena fe, pensando que los van a utilizar en el mantenimiento y necesidades propias del cuerpo eclesial y la Iglesia, para cumplir con su misión de evangelización. No es una fiesta organizada en la que todos colaboramos y queremos ver en qué se gastó el dinero y nos tengan que rendir cuentas. Ellos tendrán que rendir cuentas a Dios por la administración de ese dinero, si se usa o no en la evangelización. Hablan de transparencia en el proceso de toma de decisiones, incluidos los criterios utilizados para el discernimiento. Uno siempre ha pensado que todas las decisiones que se toman en la Iglesia son basadas y sustentadas en las enseñanzas de Jesucristo, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia, del magisterio, el derecho canónico y otros. Pero ahora parece ser que las decisiones se van a tomar basándose en criterios que nadie conoce o bien quieren crearlos. Punto 80. En este punto quieren justificar la práctica sinodal en cualquier cosa. Pretenden que en las facultades de teología se investigue y profundice en el tema de la sinodalidad. No dudo que quieran cambiar los conocimientos eclesiológicos, cristológicos y neumatológicos, es decir, ellos proponen que en las facultades de teología se introduzca en estos estudios la experiencia y la práctica sinodal, lo cual es verdaderamente absurdo, porque en el estudio de cuestiones teológicas la participación comunitaria no es posible, dado que la mayor parte de las personas en la actualidad, tristemente, poco saben sobre el catecismo de su primera comunión. En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. Punto 81. Es lamentable lo que los participantes del sínodo plantean,
que los institutos de vida consagrada y en la Iglesia se busca cambiar a un, y cito, estilo de gobierno circular, participativo, y menos jerárquico y piramidal. Fin de cita. Analizando todo lo que han planteado a lo largo del documento, este gobierno circular es hacer sonsos a los integrantes del sínodo y a los miembros de la futura iglesia sinodal, haciéndoles creer que todos son iguales y no hay jerarquía, que van a participar y van a ser escuchados. Pero como ya lo vimos, la iglesia sinodal va a tener una estructura e instituciones. Es el mismo gato pintado de otro color. Lo que ellos proponen es una fantasiosa mesa redonda, como la del rey Arturo, y realmente no sabemos cómo podrá ser la toma de decisiones, si en puntos anteriores dijeron que no iba a ser una democracia. Entonces, ¿cómo resolverán los problemas y cómo pondrán fin a su famoso discernimiento comunitario? Se la van a pasar debatiendo. Sea como sea, eso no va a llevar a ningún lado y terminará por crear fricciones, divisiones, frustración y cansancio. Un gobierno circular implica que sería como un consejo directivo en que la figura del Papa a nivel mundial, de los obispos a nivel arquidiocesano y diocesano y los sacerdotes en sus respectivas parroquias desaparecerían. Ya no serían los pastores de su rebaño, sino que tendrían que compartir, dejar o renunciar a la dirección, el apacentamiento del rebaño que Dios les confió a dicho comité. Discernir bajo la sombra de la sinodalidad solo nos lleva a no clarificar los diversos problemas eclesiales bajo la luz y enseñanzas de Jesucristo. Y volvemos a recordar una vez más que Jesucristo instituyó una iglesia jerárquica y piramidal, en la que nuestro Señor Jesucristo no les dijo: dialoguen, disciernan, decidan y gobiernen entre todos. Formación. Punto 82. A partir de este punto se plantea la necesidad de educar a los miembros de la Iglesia para facilitar la conversión sinodal. Entiéndase el adoctrinamiento en la Iglesia sinodal de Francisco, porque como ya lo hemos podido ver en los documentos que hemos analizado en este canal, se busca cambiar a la Iglesia católica en un adefesio mal hecho, a imagen de Bergoglio y sus nocivos asesores y asistentes. En ninguno de estos documentos se habla de evangelizar conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino de una sinodalidad que nadie entiende y que por ello hay que educar a la gente en esta nueva ideología. Resalta que esta conversión va en todos los ámbitos del ser humano y en lo personal, espiritual, teológico, social y práctico, y en ninguna parte se menciona que sea conforme al Evangelio, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. A Francisco le digo que la aceptación del relajamiento que presenta la sinodalidad en las enseñanzas de Jesucristo y las costumbres morales derivadas de las verdades enseñadas por la verdadera Iglesia no tendrán obstáculo de ser aceptadas por los Caínes y algunos tibios Abeles. Por lo tanto, no se debe de preocupar mucho de que sea un obstáculo el ejercicio de los mismos, de la misma sinodalidad, empezando con sus asistentes y simpatizantes. Punto 83. Se mortifican mucho en promover y formar en la sinodalidad, pero nunca se habla de la misión que nuestro Señor Jesucristo les confirió y para la cual se consagraron: llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Que no se preocupe Francisco de que la sinodalidad la desechen los tibios Abeles y Caínes, pues saben que con ello, en forma sencilla se dice, van a poderle dar vuelo a la hilacha, o sea, adentrarse en el mal comportamiento, ofendiendo la moral que defiende las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y promoviendo una apostasía generalizada. Espiritualidad. En este punto se busca imponer la cultura de la sinodalidad,
la cual nadie entiende. Solo se habla de que se requiere mucho discernimiento, pero nunca se especifican las bases sobre las cuales se fundamentará o se guiará ese proceso. Esperemos que en algún momento nos lo digan, dado que nos van a guiar con la educación, es decir, aleccionamiento en el proceso de conversión a la Iglesia Sinodal de Francisco. También incluye un nuevo concepto, la espiritualidad sinodal. Para un buen católico, la espiritualidad consiste en seguir y vivir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cargando la propia cruz, con la meta de llegar a su reino. La espiritualidad no es y no viene del caminar con un grupo de personas que solo buscan los placeres del mundo y su contentillo personal, sin un objetivo. Al finalizar el párrafo nos dice, y cito, en la espiritualidad personal y en el mensaje de la Iglesia debe prevalecer la alegría de Cristo resucitado y no el miedo a un Dios que castiga. Fin de cita. Sí, debemos estar alegres por la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos da con su vida, pasión, muerte y resurrección. Él está con nosotros en la Eucaristía y en los sacramentos, en especial en los sacramentos de la confesión y la comunión. Pero no se debe olvidar, en nuestra alegría mundana, que algún día nos presentaremos ante nuestro Señor Jesucristo, o tal vez nos toque verlo regresar en gloria y majestad como justo juez, que nos juzgará de acuerdo a como nos enseñó. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Santa Faustina Kowalska: antes de venir como el juez justo, vengo como Rey de misericordia. Por lo que debemos arrepentirnos y estar vigilantes para no caer en el pecado. Mas, sin embargo, la Iglesia Sinodal de Bergoglio se perfila como libre de mandamientos y sacramentos, y les vende la idea a los incautos que pueden vivir como quieran y hacer de su vida y su cuerpo lo que deseen, porque siempre, aquí y al final de la vida, Dios siempre será misericordia. Pero Jesucristo nos lo advirtió de muchas formas, que al final separará el trigo de la cizaña. Punto 86. Sigue con su pernicioso discernimiento en el proceso sinodal y desea convertirlo en una práctica de la Iglesia. La sinodalidad no nos lleva al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Este párrafo describe claramente lo que es la Iglesia sinodal. Su fundamento está en las tradiciones espirituales de cualquier pueblo, de cualquier tribu, de cualquier cultura, y las toma como escuela. Francisco es muy tajante y despectivo al hablar de las tradiciones católicas y las llama rigideces. Como buen activista comunista, agrede para azuzar y amedrentar a los sabeles de buena fe y que fácilmente doblen sus manos y cedan. Todos los verdaderos católicos cristianos a lo largo de la historia jamás cedieron a las culturas paganas, murieron antes que participar en un rito de adoración a un falso Dios, y Francisco vende gratuitamente a la Iglesia con el falso discurso de promover la comunión y armonía y superar polarizaciones supuestas. Todo lo que se construya sin Jesucristo, es decir, sin la piedra angular, está destinado a derrumbarse. Aquí se cumple el pasaje donde dice que Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores, y ahora es la piedra angular. Francisco y sus sinodales son los constructores de la Iglesia sinodal, y están desechando a Jesucristo y a la Iglesia católica que él fundó. Aunque desechen a Jesucristo,
la Iglesia Católica prevalecerá y la Iglesia Sinodal de Bergoglio quedará en el basurero de la historia. Tema 3.5. Vida sinodal y liturgia. En el punto 88, Francisco y sus sinodales, con tal de sostener los fundamentos de su Iglesia sinodal, buscan establecer un vínculo entre la sinodalidad y la Iglesia Católica. Si en realidad existiese un vínculo entre ambas, todos lo sabríamos desde que Jesucristo instruyó a los discípulos. Pero la realidad es que no hay tal vínculo. Ellos pretenden meter con calzador y a presión su nefasto y pernicioso sínodo para quebrar y destruir a la Iglesia, porque ese camino, participación y misión que tanto pregonan no es para seguir el camino de Jesucristo y predicarlo, para atraer a otras religiones y a los protestantes. Es para fundar su propia religión, en la que todos están incluidos sin que exista una conversión, un cambio de vida a Jesucristo. Cito: las síntesis destacan de muchas maneras el profundo vínculo entre la sinodalidad y la liturgia. En el caminar juntos, la oración, la devoción a María como discípula, misionera y oyente de la palabra de Dios, los ejercicios de lectio divina y la celebración litúrgica inspiran el sentido de pertenencia. Fin de cita. En este punto indican cómo se inspira el sentido de pertenencia y, para ser políticamente correctos con los católicos, incluyen a Nuestra Señora, la Virgen María, poniéndola como una simple discípula misionera y oyente más de la palabra de Dios, y no con el verdadero papel que ella tuvo y sigue teniendo, como la que nos muestra el camino, que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el que tiene un papel activo en la redención, y sin su participación no habría colaboración ni salvación del género humano. Esa pertenencia de la que hablan todos los elementos y principalmente la celebración litúrgica y la devoción a la Virgen María nunca será aceptado por otras creencias. Un arraigo profundo. En el punto 89, en este párrafo, se demerita la importancia que tiene la Eucaristía. De una forma atroz, mezcla la Eucaristía con el nefasto camino sinodal. Cito: la Eucaristía es ya, en sí misma, fuente y cumbre del dinamismo sinodal de la Iglesia. Fin de cita. En el camino sinodal de Francisco, todas las personas, cristianos de todas las denominaciones, iglesias no cristianas, agnósticos, ateos, etc., están invitados. La Eucaristía es una invitación abierta de nuestro Señor Jesucristo para que todo mundo se acerque, mas sin embargo, la invitación que Francisco les está haciendo no es para que se conviertan y crean que Jesucristo está presente real y divinamente en la Eucaristía, sino para que ellos nos enseñen el camino del mundo. La Eucaristía es y debe ser la brújula, el método, el camino y la luz del verdadero camino sinodal que la Iglesia debería de recorrer, pero no lo está haciendo. Francisco y los sinodales lo incluyen en el documento para embaucar a los incautos católicos que lean el documento y digan: el camino sinodal es católico, están incluyendo la Eucaristía. Por otra parte, Francisco habla de caminar juntos, mas los de otras creencias desecharán la invitación para no caminar juntos, porque la liturgia, las devociones, las peregrinaciones no van con los de otras creencias. Por lo tanto, Francisco se quedará silbando en la loma con su sinodalidad, porque los abeles no van a aceptar que haya cambios en la liturgia ni en las devociones. Punto 90. En este punto analizan la religiosidad popular. Sin embargo, los resultados de la sinodalidad no van a ayudar a la religiosidad popular, dado que Francisco no la valora cada vez que dice algo, pues ataca las enseñanzas de Cristo que procuran que los devotos permanezcan acorde a ellas, para su bien espiritual y material.
Esta religiosidad, la cual, según ellos, se debe, y cito, fomentar y evangelizar para que exista una mayor participación e incorporación consciente de la vida cristiana. Fin de cita. Suena bien pensar que la religiosidad popular, bien llevada, con un sentido católico y con una correcta evangelización, se aplique y sea parte del fervor de los fieles. Pero tristemente, la tendencia de Francisco y sus seguidores es incluir ritos paganos considerados religiosidad popular e inmiscuirlos en las actividades de la Iglesia. Esa religiosidad popular es pagana, y todo lo que es pagano es rendirle culto a un supuesto Dios que, en realidad, es el diablo. Punto 91. Las síntesis dicen que dentro de las cuestiones relacionadas con la celebración litúrgica se debe analizar lo siguiente. Cito: el replanteamiento de una liturgia demasiado centrada en quien preside, hasta las formas de participación activa de los laicos, pasando por el acceso de las mujeres a las funciones ministeriales. Fin de cita. Por principio de cuentas, quien preside, o sea, el sacerdote, como representante de la Iglesia entera y de los fieles, como dice el documento de 2010, el sacerdote en el ofertorio de la Santa Misa, un sacerdote recibe el sacramento del orden y es ungido especialmente para esa misión. No es que la liturgia se centre en él. El centro de la liturgia es Dios. Quienes opinan o piensan que el sacerdote roba la atención y participación de los asistentes es que no entienden la celebración litúrgica. No faltará algún sacerdote que busque protagonismo durante la misa. Los fieles no deben caer en la tentación de poner a dicho sacerdote por encima de la celebración litúrgica. El sacerdote actúa in persona Christi y esa función solo la puede realizar un varón que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal. Respecto de la participación activa de los laicos, a veces son tantos los que participan en la celebración eucarística que terminan por distraer y la distribución de la comunión ya ni siquiera la hace el sacerdote. Los sinodales piden la participación de las mujeres en funciones ministeriales. Como ya lo analizamos en puntos anteriores, Jesucristo no eligió mujeres. Y el día en que se apruebe la ordenación sacerdotal para mujeres, ya no será la Iglesia católica. Será la Iglesia parásita sinodal de Francisco. Luego continúa el documento y cito: sin dejar de ser fieles a la tradición, a su originalidad, antigüedad y uniformidad, intentamos que la celebración litúrgica sea más viva y participada. Fin de cita. Habla de tradición, de antigüedad y de uniformidad, cuando básicamente están proponiendo durante todo el documento una metamorfosis de la Iglesia católica a recoger todo lo mercadotécnicamente correcto de las iglesias protestantes. Al rato van a cambiar la arquitectura de los templos para convertirlos en estadios y poder dar conciertos y parecernos más a esas denominaciones y sectas protestantes. Y culmina que esos cambios se van a dar con discernimiento sólido. Pero como ya lo hemos platicado, nunca han dicho en qué se va a sustentar su discernimiento. En resumen, Francisco, con su sinodalidad, desdeña la liturgia presente que se lleva a efecto en la celebración eucarística. Sin embargo, taimadamente, busca torpedear la actual, por lo que solo traerá desconcierto y desacierto a los sabeles del pueblo de Dios y la alegría de los caínes. Punto 92. En este punto analiza el choque de quienes prefieren asistir a una misa tradicional y no a una del Novus Ordo. Ese choque no existía antes, cada quien iba a la misa que prefería, gracias a su santidad Benedicto XVI, pero Francisco, como buen destructor,
puso montón de limitaciones a los sacerdotes que celebran misas tradicionales, así que se complica para los fieles y sacerdotes que gustan de este rito. También incluye casi al final de este punto que hay tensiones en el ámbito ecuménico, porque quiere compartir la Eucaristía. Suponemos que la quiere compartir con no católicos. Por principio de cuentas, la Eucaristía no se comparte. Quien la recibe debe de estar consciente y tener fe en que está recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que debe estar en gracia. Para poder comulgar, debe de haber recibido todos los sacramentos correspondientes a la iniciación cristiana. Este no debería ser tema para un católico. Es un punto que no es negociable. La Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no es negociable. Para terminar, entregándola a los cerdos, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo expusimos anteriormente. También habla de las modalidades de inculturación de la fe y el diálogo interreligioso. Van a tomar la banderita de la inculturación para modificar la liturgia y adaptarla a la cultura de la religión dominante del país donde se encuentra enclavada la Iglesia Católica, y también ritos especiales para que puedan presidir la celebración litúrgica que no va a ser católica, ministros no ordenados, líderes religiosos de sectas y diversas denominaciones y o chamanes de tribus indígenas. Pero nos la van a vender como una celebración litúrgica católica válida. Si el Concilio Vaticano II fue la pauta para que se dieran una serie de atropellos y desvíos en las celebraciones litúrgicas que muchos verdaderos católicos criticamos, este asqueroso sínodo va a terminar por destruir gran parte de la Iglesia, pero no van a ganar. Punto 93. Volvemos a darnos cuenta de que quienes participaron en este camino sinodal no son católicos, o son católicos muy light. El documento dice, y cito, las principales limitaciones de la praxis celebrativa que oscurecen su eficiencia sinodal. Fin de cita. Francisco y sus sinodales dicen que la celebración de la liturgia tiene limitaciones y éstas hacen que no se luzca su mugrosa sinodalidad, lo que implica, leyendo el resto del párrafo, que quieren cambiar la celebración litúrgica para volverla más sinodal, es decir, más mundana y pagana. Vuelven a resaltar el protagonismo del sacerdote, la pasividad de los participantes. Ya explicamos este punto. Los participantes somos activos en nuestra aparente pasividad porque estamos unidos al sacerdote, que es nuestro mediador ante Dios. No es que Él sea más importante que el resto de los fieles en la misa. Él fue consagrado para eso. Este documento y estos puntos son del diablo, que está tentando a los fieles para que muerdan la manzana de la soberbia del protagonismo. Y todo lo que propone es falto de humildad ante Dios. El sacerdote, cuando oficia una misa, al igual que la participación de los fieles, debe ser con suma humildad y reverencia. Y como en la actualidad hay gran desconocimiento de las verdades de fe y del catecismo, los católicos son presas fáciles para ser embaucados con ideas falsas y contrarias a la fe, como las que proponen en estos puntos. Y claro que van a decir, sí es cierto, no me había dado cuenta. Y van a caer redonditos y van a terminar aprobando situaciones que van a demeritar, descontextualizar y desviar la celebración litúrgica, dejando a Dios de lado. Santo Tomás consideró que la Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia. Todos los fieles, al participar en una celebración litúrgica, nos unimos al sacrificio de Jesucristo y nos hacemos uno en Él. El resto de este punto del documento solo son sandeces. Y sí, reconocemos la necesidad de que se den homilías centradas en el Evangelio. Es lo único rescatable de este punto. Punto 94.
En este punto se destaca la situación de aquellos que, por vivir en pecado, por haberse divorciado y vuelto a casar por lo civil, o vivir en unión libre, así como aquellos que viven en matrimonios polígamos, no pueden recibir la Sagrada Eucaristía. Ellos plantean al respecto que, cito, la Iglesia debería ser más flexible, mientras que otros piensan que esta práctica debe mantenerse. Fin de cita. En este punto, la Iglesia no puede ser flexible, porque no es algo que a un papa se le haya ocurrido, o que en un maravilloso sínodo un grupo de católicos rígidos se hayan ensañado contra los divorciados vueltos a casar. Es Jesucristo quien explica este mandamiento y dice que el matrimonio es indisoluble. Cito a Marcos capítulo 10, versículo 6. Mas desde el principio de la creación, Dios los formó, varón y mujer. Fin de cita. En esta primera cita queda clarísimo, un hombre y una mujer. Y este pasaje también se aplica para aquellas personas que gustan de personas iguales a ellas y quieren casarse por la Iglesia, lo cual queda claro que no es posible. Continuamos con Mateo capítulo 10, versículos 11 y 12, en donde Jesucristo explica detalladamente la situación del divorcio y los vueltos a casar. Cito, y les dijo, si alguno repudiare a su mujer y se desposare con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer abandona a su marido y se casa con otro, comete adulterio. También mencionan en el documento, y cito, los que han contraído un matrimonio polígamo. Fin de cita. Como vimos en la cita de Marcos capítulo 10, versículo 6, Dios no le dio a Adán varias mujeres y a Eva no le dio varios hombres. Dios le dio a Adán a Eva como única compañera. Aunque en el país donde se viva, si las leyes civiles aprueban la poligamia, un católico no tiene ni debe por qué practicarla. Si un polígamo se desea convertir al catolicismo, tiene que aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia tal como son. En el documento de la doctrina católica sobre el matrimonio de 1977, se establece en el punto 2.2 que, y cito, el matrimonio cristiano se configura con el misterio de la unión entre Jesucristo y la Iglesia. Y continúa más adelante, el matrimonio cristiano es, pues, en sí mismo, verdadera y propiamente un signo de salvación que confiere la gracia de Jesucristo. Y es por esto por lo que la Iglesia Católica lo cuenta entre los 7 sacramentos. Fin de cita. Por tanto, el vínculo matrimonial no se puede romper ni disolver, así como Jesucristo no se separará de su Iglesia. El sacramento del matrimonio es la santificación del hombre y la mujer, en donde se unen sus corazones bajo la luz y bendición de Jesucristo, y por lo tanto manifiestan un solo yo, de tal manera que esa unión bendice y fortalece a la familia que nace de esa unión, que da cuerpo y entereza a la iglesia doméstica, que se suma a la iglesia parroquial, y ésta a su vez a la particular y a la universal. Y como Jesucristo es uno, y la iglesia es una en Jesucristo, así los corazones de los contrayentes también son uno en Jesucristo. En ambos casos, divorciados, vueltos a casar y matrimonios poligámicos que desean comulgar, permanecerán por su gusto en la periferia de seguir en esta situación, mas en un signo de integrarse a la Iglesia deben de confesarse y tener el propósito de vivir en celibato. Las enseñanzas de Jesucristo dan la pauta a todos quienes quieran pertenecer y estar en el centro de la Iglesia. Los que no, quedan en la periferia, con la compañía de Francisco. Celebrar con estilo sinodal. En el punto 95, los participantes en el sínodo plantean poner en el centro la meditación de los textos bíblicos, la importancia de las peregrinaciones y la piedad popular,
y una formación litúrgica renovada, porque no entienden el lenguaje. Las peregrinaciones y la piedad popular son las expresiones de piedad, que son todas bienvenidas, siempre y cuando sean dirigidas a Dios sin inculturizar cuestiones paganas. Respecto de la incomprensibilidad del lenguaje, la liturgia, a como es la actual, es accesible a todos, ya que se emplea el idioma original o vernáculo de cada región. Se ha bajado tanto el nivel del lenguaje de las lecturas y del Evangelio que a veces se pierde el verdadero significado e intención de lo escrito. Para concluir, después de mucho bla bla bla, surge la perla de la corona, la reforma litúrgica, que la endulzan y la aderezan con palabritas como, entre comillas, releer a la luz del Espíritu Santo la acción y participación del pueblo de Dios en la obra de Dios en nuestro tiempo. Cierro comillas. Punto 96. Los sinodales tienen una forma muy revuelta de expresarse dentro del documento. Intentan plantear que hay que cambiar la celebración litúrgica a una convivencia fraterna, lo cual solo será para destruir el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se lleva a cabo en cada celebración litúrgica. Punto 97. Los sinodales buscan en este punto, una vez más, reafirmar el deseo de cambiar el ritual de la celebración litúrgica, incluyendo tradiciones rituales, formas simbólicas de diferentes culturas, y se comprometen a cuidar la belleza y el estilo sinodal de la Iglesia Sinodal de Francisco. Todas las líneas de la sinodalidad de Francisco solo se abocan a quebrantar la liturgia y las enseñanzas de Jesucristo. Capítulo 4. Próximos pasos. En el punto 98, Francisco y los sinodales se refieren a que, en un futuro, la sinodalidad reformará a la Iglesia y buscará la conversión personal. Como ya vimos, buscan cambiar el contenido de la liturgia y la estructura de la Iglesia. Esto será, pues, para la Iglesia sinodal que él presida, ya que no será la Iglesia católica. Francisco y su Iglesia se están alejando de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia católica. Ellos harán creer a todo el mundo y a los sabeles inocentes, tibios y desinformados que los sabeles que permanezcamos fieles a las enseñanzas de Jesucristo y a la tradición y magisterio de la Iglesia somos cismáticos, rígidos, fanáticos y anticuados, y en una simulación nos excomulgarán. 4.1. Un camino de conversión y reforma. En este título ya se establece claramente el rumbo, objetivo y meta de este proceso sinodal, que es una conversión hacia la Iglesia sinodal de Francisco, y la reforma que en realidad es el intento de destrucción de la Iglesia católica, porque a la Iglesia nadie la puede destruir. Punto 99. Cito. En la síntesis, el pueblo de Dios expresa el deseo de ser menos una iglesia de mantenimiento y conservación y más una iglesia misionera. Fin de cita. Se habla del deseo del pueblo de Dios, o sea, de la gente. No se habla de Dios y de lo que Él desea, de su voluntad. El cambio que ellos proponen es dejar las tradiciones y los ritos porque consideran a la Iglesia católica un museo donde solo se mantiene y se conserva algo arcaico. Lo que la Iglesia conserva es el depósito de la fe. Vemos que los sinodales y Francisco abogan en todo momento por recuperar, conservar y valorar las riquezas de otras culturas, sus tradiciones y creencias. Pero cuando se trata de la cultura, tradición y creencia en la fe católica, es considerada anticuada, arcaica, y hay que deshacernos de ella. Hay que proponer cosas nuevas para ser inclusivos y diversos. ¿Y en qué momento incluyeron a nuestro Señor Jesucristo? Cuando la Iglesia es poseedora de lo más valioso del universo y la creación, que es Jesucristo. Cuando se lee todo este bodrio, nos damos cuenta que es del maligno, que insiste en destruir a Dios y a su creación y tirar por la borda el sacrificio de la cruz y el triunfo de la resurrección,
haciendo que toda la humanidad no conozca este tesoro y si lo conoce, lo desprecie. Lo que se va a obtener es una generación sin un objetivo en la vida y sin esperanza en la vida futura. Todos quienes sigan y participen en esta iglesia sinodal, consciente o inconscientemente, están en camino de perder su alma y por lo tanto la vida eterna. Los dirigentes y quienes se suman a esta iglesia sinodal terminarán por romper la nueva alianza que Jesucristo hizo con su iglesia. Como vemos, también habla de una iglesia misionera, pero misionera con la finalidad de esparcir la semilla de la cizaña de la sinodalidad. Para finalizar, la síntesis de España plantea una iglesia que no es iglesia, es un club social desolador, donde las personas se reúnen a dialogar, en la que son ellos saliendo de ellos hacia otras comunidades y donde no está Dios y su palabra. La sinodalidad solo ofrece la deformación de las enseñanzas de Jesucristo, por lo que no es de extrañarse que esta deformación la abrazarán los caínes y asistentes de Francisco. Punto 100. En este punto se habla de que los laicos deben participar más para que la Iglesia sea vibrante y floreciente, cumpliendo el objetivo de la sinodalidad y reafirman la necesidad del discernimiento. Los miembros del pueblo de Dios, hasta que llegó Francisco, caminaban juntos y en comunión, y participaban en los contenidos de liturgia. El único que no ha aprendido a efectuar sus deberes de consagrado comprometido es Francisco, por lo que todo este torbellino de ocurrencias me permite catalogarlo como un destructor agazapado. Punto 101. En este punto confirman lo que ya hemos platicado y analizado en puntos anteriores, como son la conversión hacia la Iglesia Sinodal de Francisco, la reestructuración organizacional de la Iglesia, la modernización continua de la Iglesia que implica desconocer y cambiar las enseñanzas de Jesucristo y la Iglesia en su magisterio y estructura, y la liturgia. La Iglesia no ha fallado dentro de sus capacidades de ser misionera. Lo que pasa es que Francisco, con el banderín de embaucador, pretende con su sinodalidad solo perder lo que, mal que bien, han avanzado los evangelizadores. Punto 102. Se plantea un camino de conversión y reforma una vez más, en la que en la nueva iglesia no va a haber uniformidad, perdiendo la catolicidad que nos hacía universales, lo que implicaba que la misa se celebraba igual en todo el mundo, de tal forma que se podía asistir a misa en otro país, diferente al nuestro, y íbamos a participar en una celebración litúrgica idéntica. También mencionan, y cito, aprendamos a crecer en una sincera armonía que ayude a los creyentes a cumplir su misión en el mundo. Fin de cita. Nótese que no es la misión que Dios nos encomendó, es la misión del mundo. La sinodalidad de Francisco solo lleva a que la estructura de la Iglesia se ramifique, como las ramas alocadas de una enredadera perniciosa. La Iglesia católica muestra estabilidad al caminar hacia el horizonte fijado por las enseñanzas de Jesucristo. La sinodalidad de Francisco solo lleva al desastre. Punto 103. Según ellos, el mensaje del sínodo es, y cito, caminar juntos y sentarnos juntos para partir el único pan, para que cada uno y cada una encuentre su lugar. Fin de cita. Definitivamente Francisco y sus sinodales no hablan de la Sagrada Eucaristía, sino de un simple pan, que es en lo que la van a convertir para poderla compartir con otras personas que viven en pecado, que no se arrepienten y que no tienen propósito de enmienda. También dicen, y cito, todos están llamados a participar en este viaje. Fin de cita. La Iglesia Sinodal de Francisco es un viaje en el que no se menciona el lugar de destino. Tanto se avergüenzan y tienen miedo que no dicen que es un viaje sin retorno al infierno.
Los católicos siempre hemos proclamado que nuestro destino final es el reino de los cielos, la casa paterna. Mencionan engañosamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para darle credibilidad a su neorreforma protestante dentro de la Iglesia Católica. 4.2. Metodología de la etapa continental. En el punto 104, engañosamente citan a los discípulos de Emaús, que eran acompañados por nuestro Señor Jesucristo e iban escuchándolo, y le invitaban: «Quédate con nosotros». Pero a diferencia de ellos, en el Sínodo de Francisco, Jesucristo no está invitado. Hablan de vivir la sinodalidad, en vez de vivir las enseñanzas de Jesucristo. Punto 105. En este punto se recuerda la pregunta que dio origen al proceso sinodal y menciona que este documento establece la base para guiarnos en el discernimiento, que como siempre no dice cuál es el fundamento del discernimiento. El documento de trabajo para la etapa continental solo es la pesadilla de los católicos y que Francisco y los sinodales pretenden imponer a toda costa en los corazones de los sabeles del pueblo de Dios. En el punto 106, los sinodales plantean 3 cuestiones para guiar esta etapa del sínodo. En la primera se preguntan sobre qué intuiciones resuenan. ¿De cuándo acá las intuiciones guían las decisiones de la Iglesia Católica y resuenan? Es decir, la vox populi, cuando la Iglesia Católica no es una democracia y cuando ellos dijeron, puntos atrás, que no sería el sínodo una democracia. Así de inconsistente es su trabajo. También pregunta sobre las experiencias que parecen nuevas o iluminadoras, y yo pregunto, ¿de cuándo acá nos dejamos deslumbrar los católicos por las novedades que ofrece el mundo, cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo que es ayer, hoy y siempre? No necesitamos las modernidades mundanas. La tercera pregunta que plantean es sobre las tensiones que surgen a causa de las divergencias sustanciales. La tensión es y siempre será entre los sabeles que somos e intentamos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y los caínes infiltrados en la Iglesia Católica que intentan destruirla. Lo triste es que ellos ahora, a diferencia del pasado, tienen el poder para tratar de hacerlo y quieren conocer quiénes son los divergentes, para acallarlos con adjetivos calificativos como conservadores, rígidos, anticuados, fanáticos, o el uso de términos como, entre comillas, los encajes de la abuela, en referencia a los sacerdotes que buscan revestirse adecuadamente para la celebración litúrgica. Y pareciera que ya van a terminar y vuelven al inicio del sínodo con planteamientos como qué temas deberían abordarse en las próximas fases del proceso, como si no fueran suficientes los temas diabólicos destructores que ya están incorporados. Etapas del proceso. Punto 107. Continúan invitando al discernimiento, pero ahora para la realización y redacción del documento Instrumentum Laboris. La concentración de resultados a nivel continental solo fragmentará a la Iglesia Universal, dando lugar a que el supuesto discernimiento fue enfocado a la particularidad de los caínes de cada localidad. Por lo tanto, Francisco es el todo de nada, pues terminarán por no tomarlo en cuenta cuando él quiere imponer su punto de vista particular bajo la corriente de la sinodalidad, porque ese gobierno circular que han propuesto le quitará autoridad a él, como papa, y a su sucesor, así como a todos los obispos, cardenales y sacerdotes, a los priores de las congregaciones religiosas, etc. Punto 108. Invitan a toda la gente, y cuando decimos toda la gente es a todos, sin excepción, a que participen en la etapa continental, que todos estén representados, y buscan asegurarse de que el proceso sea fiel a las voces del pueblo de Dios. Y viene la pregunta obvia para un buen católico, para un Abel. ¿En dónde está la voz de Dios?
¿alguien ha escuchado la voz del buen pastor, Jesucristo? No solo lo han sacado e ignorado de su redil sinodal, y han hecho tanto lío, como dice Francisco, para que los pobres incautos que participan no puedan escucharla. Punto 109. En este punto explica todo el proceso que se va a seguir hasta llegar al Instrumentum Laboris en junio de 2023. Recordemos que Francisco postergó la fecha hasta el 2024. Si es que para ese momento lograron imponer sus ideas y convertir a todos los sabeles participantes a la Iglesia Sinodal de Francisco. Si no la alargara un año más para no variar, al parecer de muchos contradiciendo lo que en este mismo documento ellos tratan de refutar o rechazar, las conclusiones ya estaban tomadas desde antes que iniciara. Todo este proceso sinodal solo es para poner los temas sobre la mesa, y como la teoría del tornillo, colocarlo y darle vueltas por 3 años y medio o los que se necesiten, para que apriete la iglesia sinodal. Cada iglesia particular, con sus locales, buscará que sus propuestas sean intocables, y de ahí surge el agrietamiento en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que se debieron de respetar y guardar viviéndolas tal como estaban. Por lo que los frutos del árbol de la sinodalidad, figura metafórica que apareció en el documento anterior, nacieron podridos, porque el que originó el sínodo, muy a mi pesar, hay que catalogarlo, que su corazón de pastor siempre ha estado podrido, pues su conducta muestra un alejamiento de las verdades de Jesucristo, producto y consecuencia de la teología de la liberación, que abanderaron sus mentores jesuitas, y esto incluye a los nocivos asistentes de Francisco y participantes del sínodo.